invitación, gracias por la presentación. Realmente estoy súper feliz, contenta de compartir con cada uno de vosotros esta charla y además porque vosotros no lo sabéis, pero fue una charla que, digamos, me tocó, ¿no? Pero ya le decía a Carla, si me hubieran presentado todos los temas que hay en Creative Mornings y me dijeran, elige uno, hubiera elegido este. Así que, bueno, la verdad es que agradezco que me haya tocado este tema, porque además yo lo he juntado con el arte de comer conscientemente. Les voy a transmitir este pequeño ritual, principalmente porque es como que donde más tengo experiencia en crear ese ritual, y además porque creo que ¿qué es lo que hacemos todos los días? Todos, sin excepción, pues comer, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que lo puedas convertir en un ritual? ¿Vale? Ya veremos los pasos para llegar a ese punto. Y bueno, antes de empezar la charla, me gustaría empezar con una pequeña reflexión. Imagínense, para que entiendan ya lo que es un ritual, sin que yo tenga que pasar por todas las láminas hasta que vean todo el significado y tal, no sé qué, ¿no? Yo quiero así como que ya les quede así como una fotografía rápida y mental y conceptual de lo que es un ritual, ¿vale? Entonces imagínense que vuestra vida es como un lienzo en blanco, ¿vale? Y cada día tenéis la oportunidad de ir agregando pinceladas a esa obra maestra que pues es vuestra vida, ¿no? Entonces, los rituales son esas pinceladas bien pensadas, con propósito, con cariño, los colores, las técnicas, ¿vale? Sin rituales, tu lienzo se empieza a llenar de manchas aleatorias sin sentido, ¿vale? Entonces, imagínate, al final del día puedes tener tu lienzo con un montón de manchas, ya sin espacio para agregar nada, y tú ves, pero dices, ¿pero qué es esto? Pues esa es tu vida. Esa es tu vida, solamente que no has tenido, digamos, el momento de entender por qué esas manchas, por qué las has agregado, y quizá ya ni hay espacio para nada más. Y ahí es cuando nos agobiamos y decimos, es que quiero una vida más tranquila, quiero una vida que signifique algo para mí, quiero una vida con propósito, ¿vale? Y los rituales es una herramienta perfecta para lograr eso. Así que, por eso la importancia de esta charla, a mí de verdad me encantaría y ojalá que sea capaz de transmitirlo como yo quiero, que puedan entender la importancia de incorporar rituales en su día a día, ¿vale? Que entiendan cómo los rituales hablan el lenguaje del inconsciente. Esto ya pequeña perla que se pueden empezar a llevar, porque si un ritual conecta con tu inconsciente, es capaz de cambiar tu realidad. Y si cambia tu realidad, pues es una muy buena herramienta, ¿no crees? Y evidentemente el paso a paso para crear ese ritual de alimentación consciente, pero independientemente de que sea alimentación consciente o lo que sea, con la explicación que les quiero dar y lo que les quiero transmitir, pueden aplicarlo a cualquier ritual que vayan a empezar a hacer a partir de ahora. Además, creo que ahora agosto, el tema de la luna, y bueno, no sé si sabéis un poco de estos temas, pero parece ser que hay una puerta cósmica, no sé qué, ¿no? Pues bueno, aprovechar la puerta cósmica y hacer un ritual, ¿vale? ¿Qué es un ritual? Entonces, ¿vale? Seguramente cuando pensamos en ritual, nos vienen este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, no sé, quizá no, quizás si alguien me dice no, es algo totalmente diferente, pero si pensamos en la palabra ritual, a mí al menos, la primera imagen que me viene, pues es ahí unas chamanas en el bosque haciendo ahí fuego y, ¿no? Con un tambor o tal, o quizá algo ya más del tipo religioso, ¿no? O algo más sencillo, como quizá un ritual de conexión en una clase de yoga, ¿no? Donde la chica enciende un incienso y ya empieza a hacer el ritual, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente lo que es un ritual? Y siempre tenemos que prender un incienso y una vela y hacer todo
como estas cuestiones? Pues no. Realmente un ritual son actos simbólicos y estructurados que aportan significado y propósito a nuestras acciones diarias. Pero ¿qué es aquello que realmente le va a dar significado y propósito a ese ritual? ¿Qué es lo que va a hacer que tú, por ejemplo, digas, pues hoy hay luna llena, venga, vamos a hacer el ritual de la abundancia? El incienso, la vela y el cuarzo y el péndulo y no sé qué. ¿Creen que eso ya es un ritual? En apariencia sí, pero solo en apariencia. Lo que realmente le va a dar sentido y significado a ese ritual es cuando tú eres consciente del, y aquí es una palabra muy importante, del mito al cual remite el rito. Parece un trabalenguas. Cada ritual está conectado a un mito, es decir, a una historia, a una creencia, a algo que alguien ha dicho, ¿vale? De hecho, podemos verlo de manera muy fácil. Nuestras vidas están conectadas a un mito. El mito de la que es introvertida y entonces esa chica no da charlas. O el mito de la que es extrovertida y puede hacer lo que quiera. El mito del que puede ser creativo y del que no puede ser creativo, ¿no? No imaginemos mitos simplemente como esas cuestiones de la Grecia antigua que realmente por algo existen. De hecho, le dan mucho significado a esas cuestiones del inconsciente colectivo para trascender situaciones de la humanidad. Por algo existen los mitos, no es simplemente historias que salen en un cuento y ya está, no, realmente tienen un sentido muy profundo. Pues así en nuestras vidas, si yo preguntara a cada uno de vosotros, todos estamos sujetos a un mito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos ese mito al cual está sujeta nuestra vida, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada más y nada menos que cambiar nuestra realidad. Y los rituales tienen ese poder. ¿Por qué tienen ese poder? Porque cuando tú eres consciente del mito, ¿vale? Que el mito que es ese desde donde inconscientemente creamos la realidad. Si tú te apropias del mito al cual está relacionado el rito o el ritual, que es parte del ritual, entonces tú eres capaz de crear la realidad de ese mito. Hasta aquí ¿se va entendiendo? Lo van a entender más, se los prometo que lo van a entender. Simplemente ahora lo que quiero que sean muy conscientes es que lo que le da significado al ritual es el mito. Si tú vas a hacer un ritual, investiga el mito al cual está asociado ese ritual. Porque puede ser que estés haciendo rituales que no tienen ningún significado para ti o que tienen un significado que va en contra de aquella realidad que tú quieres crear. Y simplemente porque te parece guay o porque, sí, la luna, no sé qué, y ahí vas. No, hay que investigar el mito que tú vas a estar representando a través de ese ritual. Y es muy potente que tú investigues el mito, porque el mito es lo que conecta con el lenguaje del inconsciente. ¿Por qué? Porque además de ser una historia, a través del ritual tú le das vida a ese mito. Sin ese ritual, el mito no cobra vida. Y al cobrar vida, tú puedes conectar emocionalmente con ese mito. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los colores, ¿vale? Para que entiendan lo que es el simbólico, ¿vale? Si nosotros pensamos en el color rojo, ya todos sabemos que el rojo es rojo, que el amarillo es el amarillo, el negro es negro, y cada uno de esos colores tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, el rojo puede significar pues fuerza, pasión, este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor ya el amarillo o no sé, por ejemplo, el rosa, pues ya tendría más como un significado, un simbolismo, pues de ternura, como de tranquilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque alguien un día dijo, el rojo es rojo, ¿vale? O sea, es que es así. Si el rojo fuera el verde, pues se llamaría, el verde sería rojo, ¿vale? Pero eso es lo que ya van significando las cuestiones.
es lo que van simbolizando, porque alguien lo dijo, porque alguien puso ese mito de que en los colores estos son el significado, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante elegir el mito desde dónde vas a hacer el ritual, porque eso es lo que le va a dar valor. ¿Qué sería si nosotros no identificamos con ese mito? ¿Qué sería la diferencia entre una serie de pasos o de acciones que tú haces y en realidad conectar con ese mito? Porque en tu historia, yo qué sé, imagínate, tienes que trascender el tema de la abundancia, ¿vale? Pues vas hacia un mito que te ayude a trascender ese tema, te lo apropias, ¿vale? Los mitos y los rituales existen en todas partes. Imagínate, por ejemplo, que yo voy a una empresa y a todos les doy un vasito de agua del mismo tamaño, a todos los siento al mismo nivel, todos todo igual, ¿vale? Yo estoy armando ahí un ritual de igualdad. Ya sabemos que el mito va a crear o va a definir lo que se puede hacer realidad o no acorde al ritual que tú estás haciendo. O por el contrario, si yo me pongo en un pedestal, en una silla de oro, con una copa de oro y los demás están abajo con copitas chiquitas, pues yo ya estoy armando ahí un mito de poder, ¿vale? Entonces, para que vean la importancia que tiene el realmente elegir el mito desde donde tú vas a crear el ritual. Por ejemplo, Creative Mornings crea un ritual y ese ritual define que todos somos creativos, que todos tenemos esa capacidad de ser creativos. Entonces tú te apropias de eso y dices, es verdad, cualquier persona puede ser creativa, ¿no? Y a partir de ahí tú ya sabes lo que puede o lo que no puede suceder en ese ritual, ¿vale? Aquí son bienvenidos todos porque parte del mito de que todos podemos ser creativos. ¿Veis cómo no simplemente los rituales tienen que ser con velas, inciensos y cosas así? Entonces, por eso les digo, es muy importante que conecten con ese mito emocionalmente y sobre todo que entendáis que el ritual más poderoso es el que te ayuda a trascender una limitación, ¿vale? Si tú entiendes que tú quieres trascender algo y te apropias de ese mito, el ritual tiene muchas probabilidades de que te ayude a crear esa realidad que indica el mito de ese ritual. Si lo haces en plan simplemente como, bueno, está divertido, bueno, la vas a pasar bien y ya está, pero no te va a conectar con nada. Y ya vamos a ver más ejemplos para que terminen de entender este concepto, ¿no? Entonces, por eso, elige el mito que más te conviene para crear la realidad que quieres y el ritual es el que te va a ayudar a dar voz y vida a ese mito. Y con este vídeo que les voy a mostrar, ahí van a entender cómo cuando alguien se apropia de una parte o una escena consciente, lo hace consciente del mito que quiere recrear a través de un ritual, genera que la realidad se plasme hacia lo que dice ese mito, ¿vale? Y ya van a ver aquí. Bueno, antes les voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Alguien es fan de rugby? ¿No? Bueno, yo tampoco, la verdad es que yo no sé nada de rugby, ¿vale? Pero cuando yo me di cuenta de este ritual que hacen los All Blacks, ¿vale? De Nueva Zelanda, ya saben por dónde voy, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Esto es algo que este equipo de rugby decidió apropiarse del mito de estas tribus de Nueva Zelanda que hacían esta danza, ¿vale? Para conectarse pues con su fuerza, con esa unión también en grupo, en equipo, y la verdad es que lo logran. O sea, estoy segura que cuando se ponen en plan, no sé qué, o sea, no solamente ellos lo sienten, lo viven, sino los mismos contrincantes es como que dicen, ¿qué onda, no? Y también incluso enciende a la gente de alrededor. Entonces,
ahí podemos ver muy claramente cómo los rituales nos conectan con esa parte también muy profunda, muy inconsciente, muy tribal del ser humano, porque los rituales existen de toda la vida y por algo existían, o bueno, por algo existen, ¿no? Es porque precisamente ayudan a crear una realidad que sin el ritual es muchísimo más difícil o imposible de realizar, ¿vale? Entonces esa es la potencia y esa es la importancia que tiene cuando nos conectamos a ese mito que queremos hacer realidad a través del ritual, ¿vale? No es necesario tampoco que se pongan ahí a cerrar, no sé qué. Algo más fácil, les voy a contar el caso de una clienta, ¿vale? Que como a través de un ritual, ¿vale? Esta persona tenía una condición de un síntoma crónico intestinal y cuando llegó conmigo me dijo, mira Cecilia, estoy harta de no poder comer ciertas cosas. Ella sobre todo lo que más echaba de menos era tomar café, porque ella trabaja en el mundo del café, le encanta el café, su vida es el café, y por esta condición crónica del intestino, pues no podía tomar café, ¿vale? Entonces cuando ella llegó a mí, llegó ya desesperada, porque es que podía comer casi, si les cuento, nos ponemos a llorar todos aquí. Entonces ella llegó desesperada y me dijo, es que ya no sé qué hacer. Yo hago todo lo que los médicos me dicen, pero es que esto no es vida. Y yo le dije, efectivamente, esto no es vida. Le dije, ¿y si cambiamos el mito? Y se me quedó viendo, ¿cómo que si cambiamos el mito? Le digo, sí, si cambiamos el mito desde donde tú tomas café. Y me dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Vale? Entonces le digo, mira, cuéntame cómo tomas el café. Dice, bueno, es que la verdad es que cada vez que tomo café, pues lo tomo con culpa, porque yo ya sé que no debo de tomar café, pero entonces lo tomo y lo tomo pues con esa sensación de que después el cuerpo me va a pasar la factura, etcétera, etcétera. Y ya, independientemente de rituales o no rituales, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo come algo en estado de estrés? Evidentemente, no les voy a tampoco a dar aquí toda una clase de biología ni nada de esto, pero solamente rápido para que puedan entender cómo funciona el cuerpo cuando come o con cualquier proceso metabólico. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, ¿vale? El cual se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Cada vez que nosotros nos estresamos, se activa el sistema nervioso simpático, ¿vale? Y se desactiva el parasimpático. Nombres más no se líen, ¿vale? Simplemente entiendan que cuando estás estresada, se desactiva el otro sistema que es el que se encarga de metabolizar, de sanar, de todos los procesos de, por ejemplo, de descanso para que tú puedas dormir bien en la noche, etcétera, etcétera. Si está sobreactivado tu sistema nervioso simpático, es que todos esos otros procesos no van a funcionar. ¿Qué significa? Pues que tú vas a comer algo y le estás quitando toda capacidad a tu cuerpo para que pueda digerir, asimilar, quemar grasas, todo lo bueno de comer, de transformar esos alimentos en energía, aniquilado, anulado, porque tú estás estresado, ¿vale? Entonces imagínense todas las veces que comemos estresados, o sea, es como no sirve para nada, ¿no? Al contrario. Entonces yo le dije, vamos a crear un ritual, ¿vale? Para que tú puedas tomar ese café. Vamos a activar tu sistema nervioso parasimpático a través de la respiración consciente, que tú te apropies del mito de la alimentación consciente, que conectes con él, que veas por qué es para ti, etcétera, etcétera. Y a partir de allí tú tienes derecho a tomarte un café al día, pero solo y solamente si tú lo aplicas a través de un ritual. Y evidentemente lo que hizo Angelic fue hacer un ritual. Cada vez que ella toma café,
lo ocupa como su momento de meditación, su momento de conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso no solamente le ayudó a tomar café sin que le pasara factura al cuerpo, sino que además desactivó ese síntoma crónico. Entonces, imagínense la importancia o el impacto que puede tener un simple ritual en tu vida diaria si lo haces con esa conexión. O sea, ella pudo desactivar un síntoma crónico, que no es poco, ¿eh? Y cuando alguien está en ese proceso de que no puede ni comer porque a las 2 de cambio ya tiene que estar en el lavabo, imagínense una vida así, ¿vale? Entonces, por eso, cuando nosotros estamos sobre todo en tema de alimentación, podemos aplicar lo que es el ritual a través de la alimentación consciente. Y aquí les voy a compartir pues esos 3 pasos muy importantes para que puedan, aquí está aplicado la alimentación consciente, ¿vale? Pero lo pueden aplicar, son los mismos pasos que pueden aplicar para cualquier ritual. El primero, elegir el mito que te convenga para la realidad que quieres crear. Y aquí, por ejemplo, ya les puedo decir, el mito de las dietas, ¿cuál es? Privación, ¿no? Que la vas a pasar mal. O sea, ya simplemente por el mito a nivel inconsciente, las dietas están ya condenadas desde el inicio. Pero es solo por el mito, ¿eh? Ya nos podríamos ir a revisar cada una de las dietas para ver si funciona, si no funciona, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto. El punto es que ya simplemente por el hecho de lo que tú sabes que dice el mito de la dieta, te conecta directamente emocionalmente con lo que significa hacer una dieta, que es sobre todo privación y pasarla mal. Entonces, eso sí, te ayuda a bajar de peso rapidísimo, aunque después lo recuperas, no pasa nada, ¿no? Sí que pasa, ¿no? Entonces, si tú quieres crear otro mito de alimentación, otra forma de comer, pues conecta con algo que te ayude precisamente a crear esa conexión, esa paz interior, esas ganas, ese disfrute de los alimentos. Entonces, elige la alimentación consciente, ¿no? Entonces, primero, elegir el mito que te sirve para lo que quieres lograr. Vale, el mito de la alimentación consciente. Después, definir el rito. ¿Qué es ese rito? El rito es esa parte, digamos, que es la que le da todo el significado al ritual, porque el ritual, bueno, es una serie de pasos, ¿vale? Estructurados. Pero lo que le da sentido de ritual es cuando conecta con ese mito. ¿Qué vas a hacer para conectar con ese mito? Ese sería ese paso muy concreto del ritual. Es esa parte del ritual que te va a conectar con el mito. Y aquí es la clave. Siempre tiene que ver con algo del lenguaje. Ya sea escrito, ya sea hablado, ya sea representado gráficamente, ya sea bailado como los haka, como los del rugby, pero es una forma de lenguaje que te conecta emocionalmente con el mito que estás representando a través del ritual. Y eso es lo que es como el adhesivo, como que le da ese sentido, ese significado a todo ese ritual, ¿vale? Tienes que conectar con eso, ya depende de lo que tú digas, bueno, depende de la circunstancia o de la realidad que yo quiero crear. Pues por ejemplo a mí me conecta mucho la música, pues haz algo con tu voz, ¿no? O a mí me conecta mucho el arte, pues haz algo con el arte, etcétera, etcétera. Ahí ya es casos particulares y que no simplemente hagas ritos que te dicen, pues haz este rito y ya está. No, conecta emocionalmente con ese rito y ahí es cuando va a tener sentido. Y ya después los pasos del ritual, por ejemplo en la alimentación consciente, la parte verbal sería al inicio, cuando tú haces ese rito de agradecimiento. Cuando tú dices lo que vas a comer, le estás diciendo a tu mente, le estás diciendo a tu cerebro, mira, vas a comer esto, lo vas a digerir, lo vas a aprovechar, te va a servir, etcétera, etcétera. De hecho, está demostrado que la metabolización y la digestión de los alimentos empiezan muchísimo antes de dar el primer bocado. ¿Qué quiere decir?
que todo el entorno que tú creas alrededor de tu momento de comer influye muchísimo. Así que la próxima vez que tú creas que ponerte una vajilla bonita, tener una buena compañía, hablar solamente de cosas, digamos, amables con la persona que tengas al lado, no tener el móvil ahí distrayéndote, todo eso influye en lo que el cuerpo está asimilando, que va a tener que digerir y metabolizar. O sea que no es simplemente lujo o para que se vea bonito, no, tiene un sentido, ¿vale? Entonces, en ese ritual de agradecimiento tú le estás dando la orden a tu cerebro de lo que va a tener que digerir y metabolizar. Así que ya es como un decreto que le estás diciendo, mira, vas a comer esto y te va a ir genial, ¿vale? Después lo que te conecta con el sistema nervioso de sanación, de poder digerir bien los alimentos, etcétera, etcétera, la respiración consciente. La respiración consciente no es difícil, o sea, simplemente tienes que hacer con 10 respiraciones, 10 repeticiones que tú hagas, inspirando, por ejemplo, en 5, ¿vale? Inspiras, retienes en otros 5 y exhalas por la boca, digamos, en un poquito más, en 7. Si haces 10 respiraciones como esas, que son minuto y medio o 2, con eso ya activas tu sistema nervioso de sanación, de metabolización, etcétera, etcétera. O sea, que lo puedes hacer en cualquier momento, que no hay excusa, ¿eh? O sea, aunque estés en un restaurante, lo haces, no en plan, no te vas a poner ahí ya, no, pero lo puedes hacer así un poco discreto, o vas al baño y mientras te lavas las manos, pues empiezas con tu respiración consciente y mira, cuando llegas a la mesa ya estás tu metabolismo ya está súper listo y activo para recibir los alimentos que vas a comer, ¿vale? Después, comer mínimo en 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque es el tiempo mínimo necesario que necesitas para que el cuerpo registre, tu mente, lo que has comido. Si no, vas a creer que tienes más hambre cuando en realidad no es que tienes más hambre, es que has comido tan rápido que a tu cuerpo no le dio tiempo de registrar lo que has comido, ¿vale? Entonces, mínimo 20 minutos, ¿ok? Y lo que les decía, entorno agradable, compañía, muy importante, que lo que veas en el plato te guste, que haya colores, no en plan ahí una pechuga asada y triste, no, ponle color, ponle una ensalada con diferentes verduras, yo qué sé, y imagínate lo que lo vas a disfrutar, porque si no, esa comida, por muy saludable que sea, puedes estar comiendo chía con no sé qué, no te va a servir de nada si no la disfrutas, ¿vale? Entonces, el disfrute activa metabolismo. Ahora, tampoco se trata de, yo disfruto McDonald's, venga todos los días McDonald's. No, porque al final tu cuerpo te lo va a decir, por mucho que tú digas que lo disfrutas, tu cuerpo te va a decir, no es verdad que lo disfrutas, ¿vale? Vas a empezar a disfrutar de verdad cuando comes alimentos que te gustan, que los disfrutas y que además a tu cuerpo le sientan bien. ¿Le puedes dar esa combinación? Sí, pero es cuestión de que pues vayas haciendo esa práctica y esa conexión, y todos podemos hacer este ritual sencillo, porque es sencillo, no me digan que no, este ritual sencillo todos los días a la hora de comer. 20 minutos, por favor, 20 minutos. 20 minutos, esa respiración consciente que no dura ni 2 minutos, y lo demás es compañía y buen rollo, ¿por qué no? ¿No? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Entendieron ya lo que es realmente conectar con el mito, lo que es realmente el ritual, la importancia, etcétera, etcétera? Y bueno, estos son los beneficios del ritual, ¿no? Realmente cuando estamos haciendo un ritual, como está esa parte del mito con el que tienes que conectar emocionalmente, eso indiscutiblemente activa tu creatividad. Si aquí somos una comunidad de creativos y nos gusta la creatividad, pues hay que hacer rituales, ¿vale? Porque nos van a ayudar. Eso de estar con la rutina diaria de todos los días,
o de hacer cosas que parecen rituales pero que en realidad es una rutina, conecta esa rutina, conéctalo a un ritual. Había aquí, ¿dónde está? No la veo, que me decía que ella no sabía cómo conectar los rituales de Ayurveda, o si no eran rituales, si eran más bien acciones o hábitos. Y yo le decía, bueno, ya lo verás. Ahora mismo le diría, pues mira, puedes hacer esos mismos rituales de Ayurveda, pero conecta con ellos emocionalmente. Busca una manera de conectar con el mito de la Ayurveda que te ayude a ti a conectar, ¿vale? Y a partir de ahí ya es un ritual, porque si no, simplemente pues son acciones, ¿vale? Y por eso nos ayudan a conectar pues con esa creatividad, nos aportan paz y tranquilidad, salud y bienestar, evidentemente, y muy importante, porque luego decimos, no, es que los rituales, imagínate, es que quitan tiempo, no sé qué. Pues cuando estamos conectados precisamente con nuestro hemisferio derecho, porque estamos extremadamente racionalizados, cuando le damos la oportunidad a nuestra vida de conectar con esa parte más emocional, pues ¿qué creen que pasa? Pues que aumenta nuestra productividad, ¿vale? Estamos más despiertos, estamos más conectados, etcétera, etcétera. Entonces, esa pérdida de tiempo es una mentira, ¿vale? Y lo que me parece a mí lo más importante de los rituales, si los usamos bien, es que nos pueden ayudar a sanar y trascender limitaciones, ¿vale? Y bueno, hasta aquí yo les quiero hacer este regalo. Si quieren hacerle una fotito, es una meditación, ¿vale? Para que empiecen a conectar con la alimentación consciente y les va a gustar mucho porque es una meditación con algo que es chocolate, ¿vale? Entonces, si juntamos la meditación con el chocolate, venga, yo quiero hacer meditaciones todos los días, ¿no? Así que ya no tenéis excusa para decir que la meditación no o que los rituales no. Aquí con esto, todos los días, meditación con chocolate. ¿Vale? Bueno, pues preguntas, y para quien haya preguntas, también tengo un regalito. Sí. Hola, sí. Hace poco yo veía un tema de esto de ritual, cuando te sientas, hacer una conciencia en el alimento, etcétera, etcétera. Y había un debate que decía de que no se debería de hablar. Que aunque estuvieras acompañado, cada persona debería de estar enfocado y realmente consciente que están comiendo, comer con qué piensas tú al respecto. La gente le decía que no, que disfrutes cuando ríes, compartes, comentas, etcétera, etcétera. Mira, yo me baso en la potencia que tiene el disfrute y también a través de lo que hagas ese ritual a través del inconsciente. Si tú estás diciendo que a través del mito de la alimentación consciente quieres lograr disfrutar, tú ya tienes en tu mente como una orden que es disfrutar. Entonces, yo siempre digo, aquí para mí, desde mi perspectiva, el inconsciente manda. Bueno, no es desde mi perspectiva, realmente es que es así. El 90% de nuestras acciones están determinadas por lo que dice el inconsciente. Entonces, si tú conectas con ese mito a través de ese ritual para representar algo que desde el inconsciente tú quieres dar vida, porque ya descubriste que en tu vida no disfrutas, y etcétera, etcétera, y tú dices, vale, voy a ocupar el ritual de la alimentación consciente para traer el disfrute a mi vida, ¿tú qué crees que te va a servir? ¿El no hablar o el hablar con la gente? Entonces, otra cosa si tú dices, no, es que a mí lo que me pasa es que no soy capaz de enfocarme en las cosas. Vale, pues voy a ocupar el mito de la alimentación consciente para estar enfocada, para solamente lo que tengo enfrente, comer. Y de ahí lo de afuera no existe. Que no lo recomendaría yo igualmente, pero bueno, pongamos el ejemplo. Bueno, pues tú ya ahí estás creando un mito que dices, bueno, yo quiero utilizar este ritual para crear más foco en mi vida. Así que
para mí depende de la persona y de lo que quiera trascender. Ahí sí. Y bueno, aquí tienes tu regalo. Es una sesión para que te ayude a crear, es una sesión auditoría vida a propósito, pero en esa sesión lo que quiero es ayudarles a crear un mito, para crear un ritual que les ayude a trascender algo en vuestras vidas, algo que quieran trascender, pues que tengan ahí unas pautas para que puedan pues hacerlo y aprovecharlo al máximo, ¿vale? ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿De verdad? Quería compartir lo que me pasó, no, quería saber cómo, o sea, ¿qué haces tú cuando estás sola? Y cómo es, porque claro, pues también hay muchos, pero si estás en una comida y pues no estás con alguien, sí, el móvil es o sea, un podcast, o es como que hay que nutrirse también de otra manera, o no, hay que conectar y hacer su mindful eating. Mira, es muy parecido a la pregunta de ella. ¿Qué harías tú? Mira, yo cada vez que me pongo a ver algo en el móvil o que me pongo, no sé, sí, a leer también, a mí me distrae, o sea, yo no soy capaz de estar leyendo y comiendo y ser consciente al mismo tiempo de lo que estoy comiendo. Es como, ¿sabes? De hecho está comprobadísimo. En el Mindful Eating dicen que tipo el efecto cine, si tú te pones a ver una pantalla y te ponen las palomitas al lado, es que tú empiezas a comer y cuando te das cuenta te has acabado las palomitas y dices, pero ¿en qué momento? Pues no estás siendo consciente de lo que estás comiendo. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Pues yo, por ejemplo, me pongo música, porque la música sí que te ayuda, es un elemento de distracción, ¿vale? Pero a la vez de conexión. Si es un elemento solamente de distracción, porque quieras o no, imagínate, el chico está o la chica está diciendo algo súper interesante, tu mente ya se va a ir ahí. O sea, quieras o no, la mente se va a ir ahí. Es como si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. ¿Has logrado no pensar en el elefante rosa? ¿Verdad que no? Entonces, al momento de que tú escuchas, por eso el lenguaje es tan poderoso. Si tú escuchas algo que te está interesando, dices, ay, a ver qué. Y entonces tú sigues comiendo, pero realmente tu mente está en lo que está diciendo el podcast. Entonces, la respuesta es no. En cambio, si estás conversando o algo, bueno, puedes tener una conversación banal. Claro, si ya se empieza a poner la cosa un poco seria y tal, pues yo te recomendaría que ese tipo de conversaciones sí que no las tengas a la hora de la comida, ¿vale? Porque ya empiezas a activar también emociones, o el típico, ¿no? De cuando empiezas a comer y te empiezas a pelear con la persona. Eso es lo peor, porque ya de repente ya se convierte en la pelea y la comida ya pasa a segundo plano y hasta se te quita el hambre, ya después ya no quieres comer. Entonces yo te recomendaría, pues, por eso no es blanco o negro. Yo siempre digo, las cosas no pueden ser así de extremas, ¿vale? Hay que usar también un poco el sentido común de las cosas. Espero te haya respondido. Sí. Yo quería preguntarte, Sofía, Sí. si más allá de la alimentación, Sí. si por ejemplo tú aplicas esto de los rituales con tus clientes, Sí. a nivel de negocios, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo aplicar los rituales para el negocio? Para el negocio. Lo primero, que antes de aplicar un ritual, lo que les decía, es muy importante que tengamos claro para qué vas a utilizar ese ritual y qué es aquella cuestión que a ti te toca trascender. Después de ahí hacemos una investigación de mitos, ¿vale? Que te convengan y que digas, mira, pues incluso hasta pueden ser mitos familiares. No sé, por ejemplo, una vez trabajaba
con una clienta que no lograba pues la facturación que quería, etcétera, etcétera. Entonces, viendo en su historia familiar, nos dimos cuenta pues que las mujeres en su familia, todas, era como que no podían pasar un techo, ¿no? Es como que podían ser emprendedoras, pero siempre el hombre era el que tenía, digamos, no es una historia nueva, ¿no? El hombre es el que tenía que poder más, ¿no? El que tenía que tal. Entonces yo le dije, vale, ¿hay alguien en tu familia, tía, abuela o bisabuela, no sé qué, que haya emprendido y que haya sobresalido de ese mito? Y me dice, no, pues no sé. Bueno, ya se puso a investigar y resulta que una tía abuela que abrió la primera mercería del pueblo, no sé qué, y que entonces a partir de allí, entonces le decimos, vale, pues vamos a armar el mito, ¿vale?, de la tía abuela, ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía ella? Ah, pues a ella le gustaba mucho ponerse tal música, no sé qué. Entonces, ¿ves cómo ya vas conectando a través de la música o de cuestiones que ya vamos armando para que ella conecte con ese mito de la tía abuela que sí logró sobresalir respecto a otras mujeres de su época? Y eso le ayudó mucho pues para conectar con su historia, para conectar también con la potencia de la mujer en su linaje femenino, etcétera, etcétera. Entonces, lo muy importante es encontrar ese mito que te ayude a conectar emocionalmente. Eso es lo más importante y que tenga que ver con tu historia. Espero que te haya respondido. Una pregunta más. Bueno, uno es, ¿qué tan ligado al ritual de la repetición? ¿Cómo? De la repetición, de las veces que se debe hacer, si tiene alguna relación o no. ¿Cuántas veces se considera para que sea más efectivo? ¿Y cómo manejas o cómo se puede diferenciar o en qué momento puede pasar uno de hacer un ritual a convertirse a una rutina? Se convierte en rutina cuando tú ya no conectas emocionalmente con ese ritual, cuando ya no te está ayudando a trascender algo significativo en tu vida. Si no encuentras esa parte, esa cuestión, o sea, yo creo que los All Black conectan, pero emocionalmente con ese mito de las tribus de Nueva Zelanda, ¿vale? Y luego también es llevarte a ese lugar. Puede ser que al inicio no conectes con él, pero si te conviene y tú dices, pues a mí me gusta eso, pues ahí empiezas a crear estrategias para conectar realmente con ese mito. ¿Y cuántas veces? Depende del ritual. Hay unos que es tan potente, por ejemplo, no es que los All Blacks seguramente pueden tener algo en el vestidor que les conecte también, pero no creo, al menos yo no creo que estén todo el rato, no sé qué, porque si no también va perdiendo fuerza, ¿no? En cambio hay otras, por ejemplo, cuando tú estás haciendo, yo lo hago mucho en los programas que trabajo, hacemos una frase de resultado con algo que tú quieres lograr y hacemos las repeticiones 3 veces en la mañana, primera cosa al despertar, y 3 veces en la noche antes de dormir. ¿Por qué? Porque ahí todavía tu mente, que es tu ego y toda esta parte más racional, no está tan activa. O sea, tú acabas de despertar y de inmediato vas a esa conexión con tu resultado. Y luego en la noche, porque ya cuando empiezas como a relajarte, que dices, ya casi me empiezo a dormir, allí, porque eso te lo llevas al mundo de los sueños y en el mundo de los sueños también se crea realidad. Entonces, por eso es importante que esa frase, esa afirmación, tú te la lleves lo primero al despertar, porque ya te delimita todo lo que va a suceder en tu día, es como le estás dando una orden a tu vida de lo que va a suceder en el día, y en la noche para que en el mundo de los sueños también conectes con eso. Bueno, gracias.